Y también polémicas en torno a este eventual acuerdo al que se había llegado por una nueva constitución, porque mientras Chile Vamos se desmarcó y sus partidos además se demostraron molestos, bueno, la senadora Jimena Rincón dijo que la ministra Vallejo se había equivocado al referirse a temas que nunca estuvieron presentes en la palestra. Entonces, Pedro Garrido desde el Congreso nos va a aclarar un poco qué es lo que ha acontecido en esta noticiosa jornada. Pedro, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, tú bien lo mencionabas, una polémica que está lejos de finalizar. Incluso continúan las reacciones durante la jornada de hoy respecto de los dichos de la ministra Camila Vallejos, quien habría asegurado o habría dado a entrever, más allá de utilizar la palabra acuerdo, de que ya se estaba estableciendo cierto lineamiento, cosa que provocó el malestar de los partidos de oposición, en este caso Chile Vamos, quienes aseguraron que no hay ningún acuerdo. Lo que se desarrolló durante la jornada ayer fue una reunión donde cada partido político presentó las bases de su negociación o las bases de esta propuesta para un nuevo proceso constitucional o proceso constituyente. Constitucional, por ejemplo, se refiere Chile Vamos, más allá de una nueva convención constituyente, una situación que claramente ha provocado distintas reacciones durante las últimas horas. Esto quedó en evidencia la tarde de ayer luego de que se pronunciara justamente la ministra hablando de esta especie de preacuerdo o de negociación que va con buenos lineamientos, y fue el propio senador Francisco Chaguán quien durante la tarde, apenas llegó justamente al Congreso Nacional, se reunió con la bancada de Chile Vamos, se reunió justamente con la oposición, establecieron ciertos lineamientos. Pasemos a revisar justamente parte de las declaraciones de los partidos de oposición quienes negaron justamente este acuerdo que había sido sostenido por la propia ministra Camila Vallejos. Revisemos qué nos comentaron. Yo quiero hacer un llamado a la responsabilidad. Primero a la ministra Vallejo, luego al gobierno derrotado en las urnas hace 8 días. Parece que acá hay más bien un ánimo de sacar una pequeña ventaja política cuando está en juego la estabilidad y la seriedad del proceso. Lo que quiero señalar es que todavía no hemos suscrito ningún acuerdo. Estamos viendo una precipitación de ánimos por buscar protagonismos en un tema en el que se requiere actuar con la mayor seriedad. Algunos hablaban acá de que supuestamente ahora es un principio de acuerdo. La verdad es que habían puntos bien zanjados y como, perdónenme, en buen chileno les quedó la escoba. A la salida les quedó la escoba con sus bases. Al final decidieron darse otra vuelta más de carnero como la que ha caracterizado hace muchos años a esa vieja política. Los partidos de la vieja política quieren resucitar una convención rechazada, resucitar una convención igual, idéntica a la que perdió por un 62% de los votos. 62% de los chilenos le dijo que no a esa convención. Nosotros somos serios y creemos que en este juego tiene que participar la gente. Creemos que es importante un plebiscito de entrada y que la gente decida qué es lo que se desea para continuar en este proceso. No podemos saltarnos a la gente. La gente es primero y es por eso que nosotros estamos haciendo consulta a nuestras bases. Pero más que eso, estamos exigiendo un plebiscito de entrada para continuar este proceso. ¿Qué quiere la gente? ¿Que se cocine en 4 paredes o que elijan un nuevo proceso constituyente? Esa es la pregunta. Y nosotros no nos queremos saltar a la gente, al pueblo de Chile. Ya, uno escucha todas estas reacciones y es como difícil seguirle la pista. Lo único claro es que hay un desacuerdo sobre el acuerdo. Claro. Pero la duda aquí, Pedro, es para ordenarlo de manera cronológica. Se reunieron los partidos 9 de la mañana en el excongreso. Después, si no me equivoco, aparecen los presidentes de la Cámara y del Senado señalando que había un posible acuerdo. Luego la ministra Vallejo, y de ahí se desmarca Chile Vamos de estas declaraciones que se habían entregado por todas esas autoridades que yo estoy mencionando. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? ¿Existe posibilidad de una nueva reunión? ¿Se mantiene esto de juntarse el día jueves? ¿Qué es lo que se ha mencionado allá en el Congreso? O sea, en líneas generales va a continuar el cronograma de manera normal, incluso durante las últimas horas, por ejemplo, la tarde de ayer en lo particular, Chile Vamos había anunciado que algunos partidos podrían retirarse justamente de esta mesa negociadora, pero finalmente esto fue descartado. El objetivo justamente es buscar lineamientos en común. De hecho, hay muchos, por ejemplo, lo que es reducir el tiempo del proceso constituyente, un plebiscito de entrada para elegir justamente a quienes tendrían
tendrían que escribir esta Carta Magna son algunos de los puntos que estaban en común. Por ejemplo, puntos de conflicto es lo que tiene relación con partidos independientes o independientes que se inscriban como proceso constituyente. También pueblos originarios son algunos de los puntos que no están definidos y que ayer se había dado a entender en líneas generales que esto estaba acordado. Bueno, finalmente Chile Vamos descartó esto de plano. De igual forma, durante la jornada de hoy continuaron las conversaciones. Fue la propia ministra Annalí Uriarte que se juntó con la bancada del DC, la bancada DC justamente acá, reuniéndose con la senadora Jimena Rincón y el senador Matías Walker, además de Eric Aedo, todo esto para definir algunos puntos en común. Y ellos aseguraron que las palabras de la propia ministra Camila Vallejo habían sido desafortunadas o había sido un error. Además, la propia ministra se expresa, Annalí Uriarte, aseguró que el gobierno no tiene un rol preponderante en esto, más allá de un rol de acompañar justamente en este diálogo. Pasemos a revisar qué comentaron durante esta mañana cuando se reunieron acá en el Senado la ministra junto a senadores. Sí, efectivamente hemos coincidido con la ministra Uriarte que el rol del gobierno es de acompañamiento del proceso constituyente, pero las decisiones, las deliberaciones se toman en el Congreso Nacional. Y en ese sentido fueron un error las declaraciones de la ministra Vallejo, por cuanto ayer no fue parte de estos primeros acuerdos ni el tema de los independientes ni el tema de los pueblos originarios, y eso generó una molestia. Yo creo que la vocera se equivocó en su expresión porque además puso temas que ni siquiera habían estado en el tapete de la conversación, y yo creo que hay que darles los tiempos que corresponden a la instancia que corresponde. Nuestro subjefe, que además es presidente de la Comisión de Constitución, va a tomar un rol en ese espacio que para nosotros es muy importante y por lo tanto esperamos que se desarrolle con la mayor seriedad y la tranquilidad que permita lo más pronto posible arribar a un acuerdo. Los ánimos, las percepciones, las aproximaciones, corresponde que las hagan ver aquellos que están llevando este diálogo adelante, vale decir, las fuerzas políticas de nuestro país. ¿Hubo un error en la vocería entonces? Yo entiendo, y quiero ser muy clara y categórica en ello, que por una parte he venido personalmente planteando reiteradamente que estamos acompañando este diálogo. Hicimos ver aquello que hemos sostenido como gobierno desde hace mucho tiempo, pero no en el ánimo ni de pautear, ni de presionar, ni mucho menos de imponer visiones respecto de contenido de este acuerdo. Bueno, desde la oposición entonces recordemos que la UDI, RN, el Partido de la Gente y Republicanos desconocieron este preacuerdo que habría sido sostenido durante la jornada de ayer y que fue confirmado por la propia ministra Camila Vallejos, incluso asegurando que el proceso constituyente debería no volver a realizarse y se habla, por ejemplo, en RN de un proceso constitucional, vale decir, buscar un nuevo mecanismo para elaborar esta nueva constitución a través de un comité de expertos, por ejemplo, donde cada una de las bancadas tiene propuestas para tener los rostros ya emblemáticos. Por ejemplo, Ricardo Lagos podría ser uno de los expertos que podría escribir el nuevo proceso constituyente o podría escribir la nueva constitución. Vamos a estar muy atentos frente a lo que ocurra. Hasta ahora hay molestia, hay que ver también qué es lo que responde el gobierno. La senadora Jimena Rincón, la escuchábamos recién, ella decía que se había equivocado en la forma porque había señalado como parte del acuerdo temas que nunca estuvieron en el tapete, dijo ella. Entonces hay que ver qué responde el gobierno. Al parecer la ministra Vallejo se va a referir a esto en los próximos minutos. Estamos en La Moneda, así que si es que llega a hablar, vamos a estar por supuesto con estas declaraciones. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Que estés bien. Gracias.